Momento para hablar con Pedro Crespo, presidente del sindicato AMPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Pues muy bien, con ese comienzo de curso ya en la mañana de hoy. ¿Y con ganas, con ilusión o con algo de temor? Porque a lo mejor todavía hay cosas que no se han arreglado. Pasado, no sé, todo un verano bueno, de opciones y posibilidades para también cambiar y mejorar. Bueno, yo creo que sí que con ilusión sí, porque hoy es cuando se pone de manifiesto lo que es el poder desarrollar la vocación docente que tenemos el profesorado, cuando los niños y las niñas ya se incorporan a las aulas y eso desde luego que es algo como muy positivo y nos lleva a esa ilusión a la que comentaba, ¿no? Bien es cierto también que también un poco con la incertidumbre de un nuevo equipo que está gobernando en la consejería, con la esperanza de que las promesas que ha planteado el nuevo consejero y la intencionalidad que demuestra en sus declaraciones, en las reuniones que hemos mantenido con él, pues al final se lleven a buen término y muchas de las cuestiones que el profesorado tenemos ahora mismo como cuestiones necesarias para poder ir mejorando no solamente nuestras condiciones laborales, sino al final lo que es la educación de nuestra tierra, pues se pueden llevar a cabo. Porque, y arrancamos ya con uno de los temas, digamos que estos días ha generado mucha polémica. ¿Qué pasa con esos menores matriculados de 0 a 3 años que no pueden incorporarse al colegio? Se les da una opción de centros privados, el gobierno pone 4 millones de euros. ¿Qué ha pasado en este caso? Yo creo que aquí, como ocurre en algunas otras cuestiones, no solo en educación, sino también en otros ámbitos, pues fue una falta de previsión. Es decir, en educación estamos muy acostumbrados a cuestiones similares con el tema de las infraestructuras. Es decir, se plantean una iniciativa, se concretan, se planifican, pero no se ponen los medios necesarios para que se puedan llevar a cabo. Y en este caso es lo que ocurrió. Es decir, el profesorado está en los centros, se nombró, está disponible, los centros han aceptado este tipo de enseñanzas, los padres y las madres han matriculado al alumnado, pero en muchos de los centros públicos en los que se ha planteado esta opción no se tienen las aulas preparadas. Es una enseñanza que requiere de unas instalaciones adecuadas para el desarrollo de la función docente y hay centros en los que, o bien porque hubo retraso en la licitación por parte de algún ayuntamiento o bien porque la previsión no fue la adecuada por parte de alguno de los afectados, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, al final el resultado es ese, el planteamiento de la consejería. Yo entiendo que es acertado en tanto en cuanto lo primero es intentar salvar esa planificación que tenía las familias en cuanto a poder tener a sus hijos e hijas escolarizados lo más pronto posible. Y bueno, pues buscar alternativas me parece bien. Ahora, lo que sí le hemos transmitido es que desde ya se empieza a trabajar para el siguiente curso, que se decida dónde se van a abrir esos centros. AMPE entiende que tiene que ser en centros públicos, pues porque es lo que da la mayor pluralidad a todo el mundo y porque tenemos muchos centros en los que reúnen perfectamente las condiciones para habilitar las aulas para este alumnado, que se empieza a trabajar desde ahora y seguro que concretándolo desde ahora, cuando comience el curso que viene no tendremos los problemas de este. Entonces, entiendo que desde AMPE coinciden con lo dicho por el consejero al asegurar que todo esto que ha ocurrido con estos alumnos de 0 a 3 años ha sido por la falta de previsión del anterior gobierno. Sí, si resulta no sé si exactamente en todos los casos del anterior gobierno o en algunos casos de los propios o ayuntamientos que no realizaron los trámites adecuados. Al final yo creo que en el fondo a nosotros nos da igual eso. Lo que sí que es relevante es que el alumnado no va a poder acceder a esos centros, el profesorado está nombrado, está en esos centros esperando y bueno, eso es lo que hay que intentar, como digo, y sobre todo evitar cara al curso que viene. Entonces, si esos profesores están esperando a esos alumnos, pero esos alumnos tienen que ir a centros privados, por lo menos como medida eh, temporal, esos profesores no pueden dar clase en esos centros privados, porque los centros privados ya tienen sus profesores. Entiendo que ese Claro. es un problema también que se van a encontrar esos profesores que están ahora mismo de brazos cruzados, ¿no? Sí, no, nosotros lo que le planteamos a la consejería es que en ningún caso se vaya en decremento de las condiciones laborales de estos profesorados. Es decir, que si tiene que ser desplazado de centro, que habrá algún caso en que nosotros podemos entender que tenga que ocurrir, no pierda
el derecho a obtener un destino acorde con su posición. Estamos hablando de profesorado interino en su práctica totalidad. Es decir, que el hecho de ser profesor interino por esta circunstancia no suponga, bueno, pues que se quede sin trabajo o que lo manden a un sitio mucho más alejado del que obtuvo por orden de derecho cuando fue la adjudicación de destino. Eso es lo que hemos planteado. Nos han dicho que lo entienden así, que su intención es hacerlo de esa forma. Confiemos en que así sea. Entonces esos profesores que no están dando clase hoy, porque esos niños no están en los centros donde deberían, ¿van a dar clase en los centros privados? No, No, vale. eso no se puede hacer. En cualquier caso, y es una de las reivindicaciones de AMPE, sí te puedo garantizar que aunque sea porque hablamos de un profesor por centro como mucho, no sobran en los centros, ¿no? Eso puede estar seguro, porque solamente a nivel de ratio estamos muy por arriba todavía de lo que para nosotros sería deseable. O sea que no sobraría, pero sí entiendo que se tiene que plantear una igualdad en todos los centros y no es que vaya a haber un profesor de más allí ahora reduciendo la ratio en estos centros y en otros no. Entendemos que hay que ajustarse a lo que marca la normativa, en este caso de la ratio, y en base a eso, pues si hay que reubicar a algún profesor o profesora, pues que se haga, pero sin perder, como digo, la duración del nombramiento ni la distancia en relación al centro que ha obtenido. Lo que pasa es que, claro, si ese profesor, en lo que esos niños vuelven otra vez, ¿no?, a las aulas de 0 a 3, se reubica en otras aulas mientras, ¿no?, para poder ayudar a otros compañeros cuando esos niños vuelvan bueno, a lo que sería su clase correspondiente de aulas a 0 a 3 años, se van a ver otra vez con la carencia, ¿no? Van a tener algo Claro, temporal que van a decir que bien ahora, pero luego ya otra vez volvemos a lo mismo. no, pero es que lo que nos han comunicado por la parte de la consejería es que ellos los dividen como en tres tipologías de centros afectados por esta circunstancia y los que tendrían que ser desplazados del centro son solamente aquellos en los que se tiene garantía de que no va a dar tiempo a lo largo del curso escolar de poder incorporarse. Hay un grupo en los que sí que, al menos con las previsiones que tienen, a partir de segundo trimestre sí que podrían ya reubicarse los niños en esos centros. Esa es un poco lo que nos han dicho. En cualquier caso no conocemos con exactitud los datos, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser el arranque para el resto de alumnos de Canarias? Bueno, pues yo creo que, como comentaba al principio, con la ilusión especialmente de los más pequeños, ¿no? De ese retorno a las aulas, yo creo que con algunas menores incertidumbres con las que nos incorporamos el curso pasado, en el que, pues de una forma precipitada se impuso una ley educativa, como ha ocurrido también en legislaturas anteriores, y bueno, nos vimos todo el curso pasado teniendo que programar y llevar a cabo el desarrollo de un currículum que aún no estaba publicado. Es decir, a lo largo del curso fue algo bastante complejo para nosotros. Estuvimos trabajando con borradores y bueno, se tiró para adelante como buenamente se pudo. Este año ya se tiene la implantación definitiva en todos los niveles de la enseñanza y bueno, y sigue existiendo alguna deficiencias formativas, pues porque, como hemos comentado en alguna otra ocasión, esta ley no se negoció y se impuso de una forma muy precipitada. Nosotros ponemos siempre el ejemplo de cómo se debería aplicar una ley educativa en España, que fue con la LOCSE. La LOCSE se hizo de forma muy pausada, incluso de forma experimental en algunos centros educativos, de tal forma que se pudo ir viendo qué deficiencias tenía, qué fortalezas tenía y desde ahí la implantación fue gradual y como debe ser. Fracasó pues porque, como suele ocurrir por desgracia en educación, la financiación no fue la suficiente y bueno, no se pudo llevar a cabo. ¿Es correcto el dato de que son en torno a 240.000 los alumnos que arrancan el curso ya en Canarias aproximadamente? ¿Hay un incremento, hay un descenso? Datos exactos no tenemos capacidad para sacarlos nosotros como sindicato, ¿no? Pero lo que sí que se nos ha comentado vía Consejo Escolar de Canarias también, que se le pasó los datos por parte de la consejería, es que ha habido un descenso provocado por tema de natalidad desde abajo, en 3 años. Eso es lo que se nos ha comentado, que tampoco ha sido muy acusado, pero bueno, sí que ha habido un descenso. Y en el resto de etapas educativas,
un número aproximado en cuanto en relación a los cursos anteriores. Cada vez hay menos niños entonces, Pedro. Pues eso parece, por Mm. por abajo, vamos a llamarlo así, que en la jerga que solemos emplear, pues sí, en las etapas de infantil sí. Cierto es que tema de inmigración va paliando en alguna medida el número de alumnado que tenemos en los centros, pero nosotros entendemos que esta circunstancia tiene que ser considerada como oportunidad, pues precisamente para una de las principales demandas que tiene AMPE, y que es la reducción de las ratios. Cuando hablamos de reducción de ratios, no es que el profesorado vayamos a trabajar menos, vamos a trabajar exactamente lo mismo, pero no es lo mismo que en un aula tengamos que atender a 30 alumnos y alumnas, que podamos tener, por poner un número, 20. La atención a la diversidad, la intencionalidad y las inquietudes que tiene el alumnado pueden ser recogidas con muchísima más calidad que con un número elevado. Entonces, nuestro planteamiento precisamente es el intentar aprovechar en la primera etapa, en la etapa de infantil y los primeros niveles, pues ir reduciendo de una forma, si cabe la expresión, más agresiva por ahí el número de alumnado que va a estar en cada aula, progresivamente ir llevándolo a otros niveles, y también con un plan plurianual al que planteamos intentar atajar lo que es la necesidad de esta reducción de ratios, como hizo el anterior equipo de gobierno, que desde luego Campe lo aplaudió. En bachillerato se bajó de 35 a 30 alumnos por aula, en primero y segundo de la ESO de 30 a 27, y se eliminaron algunos grupos mezclados, grupos mixtos que llamamos, que están en primaria. Fue una leve reducción de ratios, pero desde luego que yo creo que en esa línea hay que ir, se tiene que apostar, como hemos comentado también en otras ocasiones, no entender que esto va a suponer un gasto, que es lo que se habla casi siempre en educación, sino que va a ser una inversión a medio y largo plazo, y que lo que sin duda alguna pues va a dar calidad al sistema educativo. Para este arranque de curso, quizá a lo mejor mañana sea cuando veamos noticias como esas, pero ¿hay alguna que esté relacionada con lo que hemos visto también año tras año? Pues estos alumnos reciben clases en un barracón, no se ha habilitado todavía un aula, también con el calor que está haciendo, sobre todo en Canarias, estamos viendo que esto también puede resultar peligroso. ¿Hay algún problema también relacionado con las aulas que no se haya dicho nada todavía y que empecemos a conocer una vez que arrancan ya, pues también todas las actividades? Sí, aún siguen existiendo las aulas modulares, realmente no son llamadas barracones. La, yo creo que el nombre que más se acerca a la realidad, en el sentido de que, bueno, que no entendemos que tenga que ser una solución a medio plazo, como se ha planteado. Sí, a corto plazo, por un aumento poblacional en una zona determinada, por supuesto que se tiene que acometer. El tema de las infraestructuras, yo creo que es una de las asignaturas pendientes que tiene la educación en nuestra tierra, pues porque cualquier equipo que llega a la consejería, al menos en las 3, 4 últimas legislaturas, siempre se plantea su plan de infraestructuras educativas. Muy bonito, en negro sobre blanco, inquietudes, tal, unos planteamientos, unas previsiones que después en la práctica no se llevan a cabo. El ejemplo lo tenemos en el Centro Educativo del Parque La Reina, el Instituto Parque La Reina en Tenerife, donde, bueno, pues ha sido, me comenta el compañero de AMPE que visita el centro, que ha sido inaugurado por 3 veces ya. Ah. No sabemos cuántas veces han puesto la primera piedra, pero inaugurado 3 veces. Es decir, tiene que haber una previsión, es decir, y desde ahí, pues poner los medios, intentar evitar, porque muchas veces el problema de fondo son las cortapisas legales que se tienen, no solamente para licitar las obras, sino también para poder aplicar determinadas partidas que hay. Es decir, es muy complejo, es como muy complejo, que resulta difícil de entender. Yo no soy especialista en el tema, pero vamos a ver. Es decir, está el dinero, es decir, está la intención y el acuerdo, incluso por ayuntamientos, cuando centros de primaria, todo. Está el terreno, está el dinero, está la intención, ¿no? Pues se licita públicamente, por supuesto, como debe ser, y después aplíquese en esa licitación, obligue a un tiempo de ejecución de la obra, y ya está. Parece como simple. Bueno, pues los que saben nos dicen que las cortapisas legales hacen que no sea tan simple. Yo Claro. creo que por ahí habría que ir. Nos vamos a reunir en breve con los grupos parlamentarios. Entendemos que a lo mejor también esto requiere de
de algún aporte legislativo que pueda hacer que esta cuestión sea más fácil y bueno, ojalá que así sea, una de las cuestiones que les vamos a plantear. Sin duda. Por cierto, el salario de los profesores hacía unos días veíamos como Diario de Avisos publicaba un artículo donde hablaba, ¿no?, de las cifras del sueldo de un profesor en las islas y hablaba que el desglose del salario de un profesor de secundaria en Canarias se divide entre los que son 1.288 euros brutos de salario base, pertenecer al grupo 1, luego ya hay que sumar antigüedad, 40 euros por trienio, complemento de destino, alcanzar los 500 euros. ¿En cuánto está aproximadamente el salario medio de un profesor en Canarias? Que bien lo estás definiendo, depende sobre todo de la antigüedad que tenga. Ahora, en cualquier caso, siempre está un 20-30% por debajo de cualquier otro empleado público en Canarias del mismo nivel. Nosotros, por ser docentes en Canarias y en todo el estado, no solamente en Canarias, cobramos menos que cualquier otro empleado público del mismo nivel, de sanidad, un empleado que esté en agricultura, en cualquier consejería o ayuntamiento o cabildo, nosotros siempre cobramos menos que el resto. Es una cuestión histórica que yo confío que algún día se pueda llegar a quitar esa injusticia, porque al final no es otra cosa y que la única razón que se alega es que como somos muchos supondría mucho presupuestariamente. Es la única razón de peso, si cabe, el calificativo que emplean. Entonces, claro, como son sí, muchos, tienen que cobrar poco, ¿no? Claro, ese más o menos en el fondo es la única razón que nos dicho, porque digo, bueno, es que yo no sé por qué es menos importante o requiere menos esfuerzo, yo no sé, ¿no?, un sanitario que un profesor o una profesora, o alguien que trabaje en la Consejería de Industria o de Agricultura o cualquier otro. Es algo como que en teoría parece como muy obvio y no lo es. Nosotros dimos en Canarias un gran avance cuando logramos que se plantease el cobro de los esenios, que es un complemento retributivo que tenían todo el resto de docentes a nivel nacional y menos en Canarias. Esto ha hecho que la media de lo que cobra un docente a lo largo de toda su carrera profesional sí se iguale con la del resto, más o menos, ¿no?, a nivel de media, con el resto de docentes de toda España, pero luego quedándonos lejos del resto de empleados públicos. Y claro, no cuando se empieza, cuando no se tiene antigüedad, claro, ahí el salario es bastante más bajo. ¿Sí? Es curioso porque alguien, digamos, que tiene tanto peso, ¿no?, en el desarrollo de lo que va a ser una generación, pues digamos, no se le incentive, aunque sea económicamente, porque ya sabemos que, bueno, que el incentivo de los profesores es poder educar y poder dar esas herramientas, ¿no?, a todos esos alumnos, pero también cuando uno ve que está justificado y encima está bien pagado, pues creo que incluso habría muchos más. Bueno, para ir acabando y no quitarle mucho más tiempo a Pedro Crespo, con el nuevo consejero, ¿qué le piden, aparte, como bien decía, de mejorar las ratios y demás? ¿Qué le piden al nuevo consejero Poli Suárez? Bueno, yo creo que, por un lado, que apueste verdaderamente en la parte que tiene él para llegar a cumplir la Ley Canaria de Educación, que es el 5% del PIB dedicado a educación. Que presione en la parte que pueda. También tiene que ser el resto de grupos parlamentarios y, por supuesto, el gobierno. Eso es por un lado. Y yendo a las cuestiones concretas, más allá de la prioritaria que son las ratios, por un lado, la reducción de la burocracia es una de las asignaturas pendientes que tenemos, y esta casi en su totalidad no requiere de inversión económica, sino de mejora de la gestión. El profesorado tenemos en ocasiones que entregar 3 informes sobre lo mismo a entidades distintas, es decir, porque tengo que hacer, incluso en ocasiones no pudiendo hacerlo ni de forma telemática, sino en papel. O sea, hay muchas cuestiones que tienen que funcionar. La aplicación informática que tiene la consejería y al gobierno en general, el gobierno de Canarias, es absolutamente vergonzoso porque no funciona. Siempre lo normal es que cuando hay un procedimiento se colapse. Bueno, esa es otra de las cuestiones que entendemos prioritarias. Y después el tema del profesorado interino, que sin duda es algo que preocupa muchísimo en Canarias. Estamos inmersos en el proceso de estabilización del profesorado, pendientes de que se publiquen los datos de mérito, de la fase de mérito, concurso de mérito, y después posteriormente el concurso oposición. Nosotros lo que le pedimos al consejero en este tema es que una vez tengamos los resultados,
a todo aquel profesorado interino actualmente desempeñando su función en Canarias que no pueda acogerse a este sistema de estabilización, pues que se le busque una alternativa de tal forma que se pueda estabilizar un poco el trabajo, que yo creo que es perfectamente compatible. En Canarias se jubilan cada año en torno a 800.000 profesores y profesoras, y se puede compatibilizar la estabilidad de este profesorado con, por supuesto, la inquietud que tienen los egresados universitarios para poder acceder, ¿no? Hay muchas más cuestiones. En torno a esta, algo que parece vergonzoso absolutamente, que es el tema del máster en educación. En Canarias, todo el alumnado que termina sus carreras universitarias y tiene vocación docente para dar clase en secundaria, tiene que o su padre madre tener bastante dinero, o pedir un préstamo para poder acceder a una universidad privada y poder cursar el máster de educación, porque las universidades públicas canarias no cogen ni el 10% de los interesados. Yo creo que esto hay que solucionarlo y buscar medios para que esto no ocurra. Las otras cuestiones, bueno, son muchas más. Bueno, ya se han reunido con él y si ha sido así, ¿el diálogo está siendo fácil? ¿Va a ser fácil de esta legislatura con el nuevo consejero? Confiamos en que así sea. Nosotros nos reunimos a mediados de agosto, tanto con Poli Suárez, el consejero, como con todos los directores generales y los dos viceconsejeros, y su predisposición es buena. Nosotros confiamos en que así sea. Le comentamos que lo primero, y bueno, hay que dejar el margen de principio de curso porque es muy complejo, sobre todo en la Dirección General de Personal, por toda la ubicación del profesorado, pero vamos, que le pedimos que lo primero fuese el llegar a un acuerdo de calendario de negociaciones, es decir, priorizar todas las cuestiones, algunas muy técnicas que tenemos que abordar durante este curso, e incluso algunas cuestiones a nivel de legislatura, y después ponernos manos a la obra. Insisto, su predisposición fue muy buena, y la de la directora general. Nosotros confiamos en que así sea. Bueno, pues la última pregunta. Entonces, ¿consideran que el cambio ha sido a mejor o a peor tras su sucesora en educación? Hombre, la realidad es que la anterior legislatura nosotros la evaluamos con algunos matices, porque siempre los hay, positiva. Nosotros existía bastante diálogo con la Dirección General de Personal. Muchas de las cuestiones que planteamos como prioridades a lo largo de la legislatura se dieron. El ejemplo que ponía de la bajada de ratio, hombre, nos hubiese gustado que en algunas cosas se profundizase más, pero nosotros para nada suspendemos, entre comillas, al anterior gobierno en educación. Creemos que hizo una buena labor, y confiemos que este gobierno, y así se lo trasladamos al consejero, porque no nos escondemos. Nosotros tenemos quizás la facilidad de que somos un sindicato independiente y que nos da exactamente igual quien esté gobernando. Lo que nos interesa es que las cosas salgan y que sea muy exitoso cualquiera que esté gobernando. Es una facilidad que tenemos al ser independientes, ¿no? Claro. Y en este caso a este nuevo equipo así se lo hicimos saber, y confiamos en que así sea. Desde luego la predisposición es buena, eso sí lo puedo afirmar. Bueno, pues veremos qué ocurre, y también desearles a todos los profesores y alumnos también buen arranque de este curso escolar, y como siempre también agradecer a Pedro Crespo, presidente del sindicato AMPE, que nos haya dado pues esas claves para este inicio del curso. Muchísimas gracias como siempre por estar en A Buenas Horas. De acuerdo, un saludo y también a todos los oyentes. Gracias, hasta luego.